Padierna. Buenas tardes, señor secretario. Yo quisiera, dado el panorama de las finanzas públicas, que para 2017 y años subsecuentes pareciera bastante complicado, quisiera concentrarme en tres temas. El primero, sobre los ingresos tributarios. En 2015 y 2016 fueron significativamente mayores a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación de esos años. En 2015 los ingresos fueron 20.5% mayores y la estimación de cierre de 2016 se estima en 9.6% más, casi 10% más de ingresos. En volumen de pesos, en 2015 hubo 401,000 millones de pesos adicionales a los ingresos, o sea, ya el extra. En 2016 serán 181,000 millones, casi 600,000 nada más en 2 años, sin contar los 38,000 del 2014. Pero digamos 600,000 millones de pesos por encima de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación de estos años. O sea que no es falta de dinero, sino cómo lo aplicaron estos recursos. Los ingresos tributarios en 2017, dado que se reducen los ingresos petroleros, se va a compensar con un incremento de 13.4% de los ingresos tributarios. Pero me preocupa la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel, que aumenta 15.4% en relación a lo estimado al cierre de 2016, ya que van a modificar la fórmula para el cálculo del precio al público de los combustibles, para que el IEPS gasolinero ya no sea variable, sino fijo, y se aplicaría estrictamente lo que establece la Ley de Ingresos de la Federación para el IEPS. Debido a la liberalización de los precios que establece la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. Esta liberalización sin duda va a ocasionar importantes incrementos a los precios de los combustibles. En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación se comenta que se va a adelantar la liberalización al 1 de enero de 2017. En el artículo 12º transitorio dice que durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán en forma escalonada por regiones y será la Comisión Reguladora de Energía la que establecerá el calendario de las regiones en las que se estará aplicando la liberalización, y en las regiones donde no se liberalicen los precios serán determinados por la Secretaría de Hacienda, pero al precio máximo que antes tenía la banda, ya no mediante esta banda de mínimos y máximos, sino solo los máximos. En síntesis, el precio al público para 2017 de gasolinas y diésel se calculará a partir del precio de referencia, que es más alto que el precio de referencia, más el costo del transporte, distribución y comercialización, más los impuestos del IVA, más el IEPS al tope máximo que ustedes ponen. Pues evidentemente que en 2017 habrá un incremento desproporcionado en los precios de las gasolinas y diésel, lo cual va a afectar a todos los consumidores y a la economía en su conjunto, dados los efectos inflacionarios que estos precios generan. Le pregunto, señor secretario, ¿dónde quedaron las promesas de que ya no habría gasolinazos, de que bajarían los precios de los combustibles si se aplicaba la reforma energética? Evidentemente no están cumpliendo.
Le quisiera preguntar también en el tema de deuda, dado que el problema de deuda se ha convertido en un problema muy serio, no solo para las finanzas públicas, sino para la estabilidad macroeconómica. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público incluye la deuda, las obligaciones de pago de la banca de desarrollo, los fondos, los fideicomisos, la deuda eterna del IPAB, los pidiregas, de tal manera que el saldo histórico pasó de 37.7 de 2012 a 47.3% del PIB en 2016 y pasará en 2017 a 50.4%, dado que ustedes están solicitando para 2017 un nuevo endeudamiento de 495,000 millones de pesos, lo que contradice lo expresado por la Secretaría de Hacienda en el sentido de que la deuda se irá reduciendo. ¿Qué va a hacer usted, le pregunto, para corregir la administración errática donde crecen los ingresos 600,000 millones más de lo previsto, pero gasta más de lo que ingresa y mucho más de lo que le autoriza el Congreso, y luego se abusa de la deuda para solventar el déficit presupuestario, llegando a niveles de sobreendeudamiento muy preocupantes? Son mis preguntas, señor secretario. Gracias, senadora Dolores Padierna. Te uso la palabra. Nada más. Por favor. Sí. Si me permite. Sí, adelante. Le quería decir que no solamente, perdón, señor secretario, no solamente se aumenta la deuda, está haciéndose los recortes. Están solicitando recortes por 239,700 millones de pesos. 36% de esos recortes recaen en Pemex, o sea, le van a quitar otros 86,000 millones de pesos a Pemex. Pero adicionalmente, a la inversión pública, va a bajar hasta sus niveles de 2.7% del PIB, que será el porcentaje más bajo en toda la historia. No contentos con ellos y teniendo muchos rubros en presupuesto que decir, sí preocupa el tema de la educación, porque se trata de la población indígena, de grupos vulnerables, de la afectación en los rubros de salud en 3,600 millones, la protección al medio ambiente se reduce en 7,800 millones, el abastecimiento de agua en 6,500 millones, en urbanización 6,000 millones, en vivienda 4,000 millones, y luego desaparece rubros muy importantes como los proyectos de desarrollo regional, el fondo de capitalidad, el fondo para fronteras, el fondo para personas con discapacidad, el fondo sur-sureste, el fondo de apoyo a migrantes, entre otros. ¿Cómo va a decir usted que están focalizando los recortes, focalizándolos en los pobres para ir recortarlo, al revés de lo que usted hoy decía en el radio? Bueno, la verdad, yo sí quisiera que explicara muy bien cómo está eso de la focalización, porque yo veo el presupuesto, migrantes, indígenas, personas con discapacidad, fronteras. Bueno, lo están focalizando el recorte en los pobres. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna. Señor secretario. Senadora, varias reflexiones alrededor de los múltiples planteamientos. Primero, agradecerle mucho, como siempre, a la senadora Padierna, que como siempre hace un análisis exhaustivo y profundo, no solamente del paquete, sino de los elementos que incluye el informe. Primero, sí es muy importante aclarar, el IEPS no se modifica. El IEPS no se modifica, no se abre la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, no se está planteando cambios en la ley ni en la fórmula. Lo que se está planteando efectivamente es adelantar la flexibilización, pero de forma cuidadosa y matizada. Lo que se está planteando es que la liberalización no se traduzca ni se dé en aquellas regiones donde no encontremos, por razones técnicas, capacidad de competencia, para que la liberalización no se traduzca en abusos, y que eso sí,
atentarían contra los más pobres. Lo que se está planteando es que el diagnóstico de dónde flexibilizar y de dónde liberalizar en consecuencia el mercado de la gasolina lo pueda dictaminar la CRE y la COFECE. Yo creo que es muy importante que el debate de la gasolina se despolitice tanto de la política como de la política tributaria. Ese es el planteamiento de fondo que se está haciendo, que ya se normó y que se está pretendiendo adelantar. Que las gasolinas dejen de estar vinculadas a la política tributaria y que su administración deje de estar vinculada también a la política. Que dejemos que sean los técnicos los que dictaminen en dónde hay competencias o en dónde hay condiciones de competencia para que efectivamente se liberalice el mercado y que la gasolina se determine en términos de sus precios por sus determinantes internacionales, como acertadamente comentó la senadora, está reflejado hoy en la fórmula, para que cuando veamos en el contexto internacional incrementos, se reflejen estos en México y para que cuando veamos disminuciones, se reflejen estos también en México. Estamos migrando entonces de un esquema en donde el IEPS era variable y siempre iba en perjuicio de las finanzas públicas o de los contribuyentes a un esquema en donde el impuesto se deja fijo y se despolitiza el manejo de las gasolinas. Por años estuvimos acostumbrados en México a que la gasolina solamente subía y subía con independencia de lo que pasara en el contexto internacional. Y eso era así porque cuando caía el precio del petróleo y caía el precio de las gasolinas en el mundo, eso implicaba presión de las finanzas públicas en México que no permitía que cayera el precio de la gasolina en el país. Y por contra, cuando teníamos un incremento en el petróleo en el mundo y por tanto excedentes petroleros, la rigidez en el impuesto especial de producción y servicios se traducía en que esos excedentes petroleros se fueran a un subsidio regresivo que no nos permitió acumular en infraestructura ni en gasto social. Por lo que el planteamiento entonces no implica por razón tributaria ningún incremento en el precio de la gasolina, sino solamente la decisión de dejar libre ya ese mercado para poder despolitizarlo. La deuda en términos de finanzas públicas debe de medirse como porcentaje del PIB para evaluar su sustentabilidad. Lo que se está planteando en el paquete es que la deuda como porcentaje del PIB alcance su máximo este año y a partir de entonces empiece a disminuir. Efectivamente, cuando como en este paquete seguimos incurriendo en un déficit, si bien en un déficit sustancialmente menor y por primera vez desde el 2008 habremos de dejar de pedir prestado para pagar intereses, la deuda en la que habremos de incluir incrementa el saldo, pero no ya como porcentaje del Producto Interno Bruto. Esto es, el producto va a crecer más rápido que la deuda y eso es lo que permite que la deuda sea sostenible. Atrás de cada uno de los recortes, en donde, como acertadamente dice la senadora, hay esfuerzos de todas las dependencias del sector público. No hay una sola entidad administrativa del gobierno federal que no esté asumiendo un recorte, pero dentro de cada una de ellas está mediando esfuerzos de coordinación, dentro de cada una de ellas de focalización, justo para lograr el objetivo contrario al que aquí se plantea, que no recaiga el recorte en las familias ni en las empresas mexicanas, sino que el recorte caiga en la necesidad del gobierno de hacer de mejor forma su trabajo, coordinándose entre el gobierno y con las entidades y focalizando los apoyos en beneficio de quien los requiere. Pongo por ejemplo el del campo. El esfuerzo que se está haciendo de focalización en el apoyo del campo implica que dejemos de apoyar al que tiene 135 cabezas de ganado y nos concentremos el que tiene menos de 35, que dejemos de apoyar al que tiene 80 hectáreas y que nos concentremos en el que tiene menos de 20. Esto es, estamos focalizando el recurso público escaso en beneficio de la población más vulnerable y estamos focalizándolo, dejando de apoyar a quienes ese apoyo no les hacía la diferencia en términos de vulnerabilidad. Y caso por caso y rubro por rubro habremos de encontrar ya sea un espacio en donde la coordinación nos ayude, como el que citamos en el caso de salud, un ejemplo en donde la focalización permita concentrar el recurso en los más pobres, como este que comentamos en el campo, o ejemplos en donde otras fuentes de financiamiento suplen al esfuerzo presupuestal para salir adelante. Por ejemplo, en ciencia y tecnología, CONACYT, resultado de un incremento muy importante
de los fondos en estos 4 años, tiene acumulados saldos en los fideicomisos por 29,000 millones de pesos. No tiene sentido seguir haciendo un esfuerzo presupuestal para alimentar los fondos de CONACYT, sino más bien tiene sentido que esos fondos se aprovechen en ese esfuerzo que hoy estamos haciendo de finanzas públicas. Todos ponemos en el sector público para hacer frente a este recorte que ni perjudica a los más pobres, sino por el contrario, los protege para que el impulso del presupuesto esté cerca de los más vulnerables y quienes más lo requieren. Muchas gracias, senadora Padierna. Gracias, señor secretario. Senadora Dolores Padierna. Perfecto. La fracción tercera del 12º artículo establece, de la Ley de Ingresos de la Federación, establece que la COFESE va a ser la que revise que los aumentos, no haya aumentos desproporcionados de precios. Pero ese es un concepto muy vago, la verdad. ¿Qué es desproporcionado? ¿A juicio de quién? Así como lo plantea la ley, a mí me parece desproporcionado. Yo no digo que va a subir el IEPS, estoy diciendo que al modificar la fórmula va a aumentar en los hechos el precio de las gasolinas y diésel por todo lo que ya comenté. Pero hablando de técnicos, si yo fuera técnica, le sugeriría mejor poner un porcentaje fijo, si de verdad se quiere ayudar a la gente, o sea, que no quede un concepto tan vago como el que la COFESE verá que los aumentos desproporcionados no sean desproporcionados, mejor poner un porcentaje fijo, como la inflación, por ejemplo. Si se rebasa, entonces la Comisión Reguladora de Energía establecerá ese monto, ese aumento al precio, pero no dejarlo así tan abierto, porque entonces lo único que se propicia es que pues se beneficia a los negocios al amparo del poder público. El tema de la deuda, la verdad es que siempre ignoran lo que decimos aquí en el Congreso de la Unión. Se aplica la receta de que ni los veo ni los oigo. Tenemos todo el tiempo diciendo que se va a generar un problema de sobreendeudamiento y no nos hacen caso. Fue hasta que lo dijeron las, ¿cómo se llaman? Las calificadoras, Standard & Poor's, que calificó como negativa la perspectiva para el país, luego de analizar el nivel de la deuda y el crecimiento económico insuficiente. Hasta entonces fue que dijeron vamos a bajarle tantito, y es tantito porque hoy llega casi a 9 billones de pesos, casi se han endeudado en 1 billón promedio, y ahora representará un pago para 2017 de 600,000 millones de pesos para la deuda solo por intereses. Este sobreendeudamiento no es adecuado. Y yo diría que, en síntesis, la Ley de Ingresos de la Federación, la iniciativa, propone un escenario de ingresos inercial muy parecido al del 2016, caracterizado por una caída de ingresos petroleros, un crecimiento de los ingresos tributarios, una subestimación de los ingresos para que luego quede un colchón que usa la Secretaría en forma discrecional, un comportamiento de los ingresos no tributarios que no incluye los remanentes del Banco de México, cual si no hubiera, no vaya a haber devaluaciones en el 2017. Ya se rebasaron lamentablemente los 20 pesos por dólar. Pues son mis comentarios. Eso de focalización, la verdad no me convence. Si hablamos del campo, que es lo que usted le decía a Ciro Gómez Leiva y en varios radios, pone este mismo ejemplo del campo. Pero si hablamos del procampo, las propias reglas de operación benefician a los más ricos, no a los más pobres. Y vamos a estar con lupa, señor secretario, viendo los recortes. Yo espero que sea a la burocracia, al gasto suntuario, y no el presupuesto, por ejemplo, de la vivienda o de los indígenas, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna.